en cuestión. Los jueces conservadores, 3 magistrados del Tribunal Supremo, que han condenado al fiscal general del Estado, han trabajado después para las acusaciones particulares, para una en concreto, para el ICAM, para el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, que acusaba al fiscal y que ha pagado por cursos a estos jueces. Lo que tenemos hoy es un conflicto de intereses en el fondo. Los jueces que condenan, que dan la razón a una parte, cobran de esa parte y tenemos un conflicto de formas, porque lo que hemos visto es un tono de este nivel de compadreo. Y con esto, señores, yo que tengo que poner la sentencia de... Lo que hoy destapaba la hora de la 1 es esto. Lo que hoy destapa Televisión Española son los cursos de la discordia. El Ilustre Colegio de Abogados de Madrid es acusación contra González Amador. González Amador, quiero decir, acusación contra el fiscal general del Estado. Y contrata a estos 3 jueces, el juez Andrés Arrieta, que es el presidente del tribunal y que va a ser quien asuma la ponencia, al juez Antonio del Moral, que es quien dirige ese curso, y al juez Juan Ramón Verdugo. Este es el trío de personas que trabajan para el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Y lo que tenemos es esta situación en la que el ICAM, que es acusación popular en el caso, ahora resulta ser quien paga también a los jueces que han condenado. Las cuantías son técnicamente insignificantes, pero las fechas son extraordinariamente conflictivas, porque el juicio acaba el día 13. Los cursos y las ponencias son 17, 18 y 19 y el día 20 se publica la condena. Es decir, que los magistrados han cobrado, han al menos trabajado en mitad de todo este procedimiento. Insisto, hay un enorme conflicto de intereses servido ya y expresado así. Y con esto, señores, yo que tengo que poner la sentencia de... Pedro Gómez, Tribunal Supremo, este es ahora mismo el escándalo final en torno a un fallo que conocemos. El fiscal es culpable, pero una sentencia que todavía no conocemos 6 días después. Lo que hoy estamos destapando aquí, los audios, la prueba de que jueces del Supremo han trabajado, cooperado con acusaciones al fiscal general del Estado. Cuando la revelación la ha destapado Televisión Española y es esta: los jueces del Supremo que han condenado al fiscal general del Estado han trabajado para una de las acusaciones. Han dado cursos en el Colegio de la Abogacía de Madrid. El conflicto de intereses en el fondo es de primera división. Y el tono de compadreo es este. Y con esto, señores, yo que tengo que poner la sentencia de... Quien habla así es Martínez Arrieta, es el hombre que va a ser ponente de esta causa. Es un conflicto de intereses servido ya que a esta hora tiene al Consejo General del Poder Judicial pendiente de revisar la aprobación o no a la nueva fiscal. Pero Pedro Gómez, que abre 1000 interrogantes, este conflicto de intereses servido ya. Sí, porque pese a ser unos cursos que se dan desde hace varios años y que está fuera de la ley de incompatibilidades de los magistrados del Supremo, este año ha querido la casualidad que compendan los 3 elementos a la vez. 1, que se iniciaran esos cursos cuando acabó el juicio al fiscal. 2, que lo organizara la acusación que originó todo este juicio. Y 3, que lo impartieran magistrados que han condenado finalmente al fiscal general del Estado. Lo que tenemos hoy sobre la mesa es delicado, extraordinariamente resbaladizo. Les vamos a contar. Las cuantías pueden ser más o menos insignificantes, pero también es verdad que los jueces que sentencian están cobrando de las acusaciones que acusan. Es absolutamente chocante el conflicto de intereses. Este es el conflicto de intereses, por cierto, que la huelgada ley Bolaños
intentaba limitar, porque esa ley intentaba impedir cosas como esa ley que provocó huelga judicial. Pero, insisto, hay un choque, hay un conflicto entre que los jueces que han que decidir sean empleados por las acusaciones que piden condenar. Y ese es el conflicto de fondo. Y luego están de nuevo, efectivamente, las formas. Estas formas de, ale, me voy a poner una sentencia. Y con esto, señores, yo que tengo que poner la sentencia de... Victoria Rosell, magistrada, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Tenemos un problema estético aquí o tenemos un problema de fondo aquí? Bueno, desde luego esa ligereza con la que al menos el público se ha tomado esa expresión del presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y del Tribunal Supremo ahora mismo, es, la verdad, a mí me parece que causa rechazo, que es de una, pues eso, al menos de una ligereza preocupante. Pero a mí jurídicamente me preocupa más. No hay ilegalidad, no hay incompatibilidad aquí. Nadie está afirmando que se pueda comprar ni que sea un cohecho la sentencia de la Sala Segunda ni por 300 ni por 600 euros anuales o semestrales o trimestrales. Y además, al ser una colaboración ocasional, insisto en que no hay problema de compatibilidad. Pero sí estás en la sede de la parte querellante, no solo una acusación popular. Fue la primera parte querellante, el Colegio de Abogados de Madrid, y jurídicamente esto cuestiona el tiempo de deliberación de una sentencia tan relevante, porque si el 19 se presenta... Aunque fuentes del Tribunal Supremo nos insisten en que Susana Polo, el fiscal es culpable, pero una sentencia que todavía no conocemos 6 días después. El tribunal, no Arrieta, sino Verdugo, en el Colegio de Abogados, y el 20 sale la nota a las 2 de la tarde, estamos ciñendo, en principio, según las informaciones, el tiempo de deliberación al 20. Pero además, el 18... Es extraño que Arrieta anuncie de esta manera el cambio de ponencia. Hemos dicho que la nota tenía por objeto o evitar filtraciones, lo cual sería tanto como, admitir filtraciones que han existido siempre en el Tribunal Supremo, pero estás juzgando una de una manera muy grave, o bien para evitar especulaciones. Y en cualquier caso... ¿Cómo vas a evitar las especulaciones si antes, insisto, antes de la ponencia absolutoria de Susana Polo, que es del 19, el 18 en el Colegio de Abogados, ya estás anunciando en realidad el cambio de ponencia? Esto, la verdad, es que no causa más que preocupación y creo que merecería una aclaración. Porque la gente no se entienda y porque la gente no se pierda. Quien iba a escribir esa sentencia es efectivamente otra persona. Sí, en este audio que acaban ustedes de escuchar, efectivamente, en este audio que acaban ustedes de escuchar, 2 días antes se anuncia públicamente, me voy a poner yo la sentencia. Magistrada, ¿esto puede dar lugar a una nulidad? Esto más allá de, insisto, efectivamente, no estamos hablando de ilegalidad, sí de conflicto de intereses. ¿Esto puede dar lugar a una nulidad? ¿Esto puede ser base para un recurso ante el Constitucional? Es que el problema es la apariencia de imparcialidad, que no es, que es algo que exige tanto nuestra jurisprudencia como la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos como parte del derecho fundamental a un proceso debido. Si se han vulnerado los derechos constitucionales, incluido el juez imparcial o el proceso debido, existe una posibilidad de nulidad y de amparo constitucional. Con lo cual, todos estos defectos que estamos conociendo a posteriori o que nadie nos está aclarando, tanto el fallo sin redacción de sentencia, pero quizá no solo sin redacción, sino sin haber deliberado todos los puntos de esa sentencia, como estas faltas de apariencia de imparcialidad, trabajar esa misma tarde, esa misma semana para una de las acusaciones, parte querellante, que tienen razón quienes dicen también no solo que no es ilegal y que no es incompatible, sino que toda la judicatura formamos parte de los procesos de formación continua de la abogacía, de la fiscalía, sí, pero si te ves en una sentencia, en una ponencia de esta relevancia, puedes ceder la ponencia porque para hablar del Tribunal de Casación te sirven otros 20 magistrados o 40 del Tribunal Supremo. Quiero decir, si tú estás implicado, tanto el Colegio de Abogados puede pensar en otra fecha o en otra conveniencia,
como para proteger al propio tribunal, como el propio tribunal puede ceder esas ponencias a los que no sean el presidente del tribunal y 2 de sus magistrados. Esto también está a la orden del día y no estamos pidiendo ningún cambio constitucional, sino una cosa que también se hace a diario, que es, mira, me encuentro un poco mal o tengo una ponencia que me pone un poco ahí en riesgo la apariencia de imparcialidad, y en este caso creo que es más que un poco. Pero la apariencia de imparcialidad, insisto, aunque se llame apariencia o la imparcialidad subjetiva, no es una opinión, es jurisprudencia y es una garantía del justiciable, y por lo tanto también sería una vulneración de sus derechos constitucionales no haberla respetado, hasta el punto que podría ser motivo efectivamente de nulidad o de amparo constitucional. Pues Victoria Rosell, magistrada, gracias, cuídese. Muchas gracias. Lectura rápida aquí, Sí, porque esto puede dar lugar a todo esto. Ahora sí. podemos tener esta consecuencia. Yo creo que, yo no sé, sospecho que ya legalmente intentar recurrir, no sé qué, me parece recusar la decisión, me parece un poco complicado, pero desde luego de lo que no tengo ninguna duda es del compadreo del que hablaba antes, ¿no? El cafetito entre curso y curso. Y bueno, ¿qué tal? ¿Cómo lo ves? No, bueno, este va a caer por aquí, por allá. Si es que convivimos en ese ambiente. Es decir, que esto no nos sorprende a nadie los que estamos en esta mesa. Sí. Me parece tan chusco, tan feo todo desde el comienzo, para que luego escuchar en el Parlamento a Feijóo haciendo este ataque desmedido y brutal al presidente del gobierno. O sea, todos participando de la fiesta, ¿no? De una fiesta vergonzosa contra la verdad y de la fiesta de Ayuso. Defendiendo a un defraudador confeso, se dirá 700 veces, a un defraudador confeso, que a través de su abogado dijo que se habían cometido, o que sus abogados dijeron que se habían cometido 2 delitos contra la hacienda pública, 350.000, que se metió 2 millones de euros en comisiones de mascarillas. Es que me sale el joder, no debo decir joder, pero fíjate, hombre, por Dios bendito ya. Y encima nos echamos unas risas aquí a cuenta. No, ahora me voy a poner la sentencia. Luis, fíjate, es probable que en el ámbito nacional no tenga mucho más recorrido esto que vemos que ha sido tan feo. Es decir, pese a que hay sentencias del Tribunal Constitucional donde la apariencia de imparcialidad es fundamental para entender un procedimiento judicial, como decía ahora la magistrada Rosell. Pero en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, ahí sí que es muy importante. Es decir, porque son jueces absolutamente imparciales y neutrales, y el nivel de exigencia de incompatibilidades que tiene en Europa es mucho más alto que en España, que desgraciadamente no lo tenemos. Yo entiendo que los jueces y los magistrados den clases y los fiscales a alumnos, porque el Colegio de Abogados forma parte de una de sus funciones, es la formación de los abogados. Eso está fuera de toda duda. Pero aquí el caso es que es un querellante, es acusación popular y es en el tiempo. Es decir, que realmente es un caso casi de libro desde el punto de vista de la recusación de los magistrados que han participado en este procedimiento. Hoy esto es lo que está destapando Televisión Española. Esta es la cuestión de fondo, este choque, este conflicto de intereses, y la cuestión de formas, ese tono. Y esto ahora mismo incomodando y mucho. Lo tenían definido ya cuando entraron ahí los tres a dar sus cursitos, seguro, vamos, con absoluta. Antes de empezar el juicio tenían ya la idea clara de que aquello, que había que ir a por el fiscal general. Lo que es, primero es importante que se cobre, cuidado, ¿no? La cifra es menor, bueno, la cifra es menor según para quién. Sí, claro. 90 euros claro. Con los sueldos que tienen. Pues bien, pero oye, se cobra, ¿sabes? Quiero decir que, bueno, pero se cobra. Pues si es insignificante no vayas, aunque sea por decoro. Pero cuidado, los que vivimos. Marta, déjame escuchar a Luis. Porque mucha gente que nos escucha no vive en esta olla a presión que es Madrid, afortunadamente. y en la calle Serrano ahí con afortunadamente, efectivamente, el Colegio de Abogados y el Tribunal Supremo, todo está al final a 300 metros de distancia. Esto es el que puede hacer que haga, y entonces, bueno, pues ahí están los tres jueces que luego, y los señores, ahora me voy a poner la sentencia, y tal, el colegueo, el compadreo la de los propios abogados que se presentan a la acusación particular. Recuerdo, junto con Ateoir o abogados, en fin, toda esta carcundia, y es el que puede hacer que haga. Ya nos entendemos entre todos, no os preocupéis, ya organizamos nosotros el cotarro. Aquí hay que defender al novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, es decir, a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Todo el mundo tiene claro qué es lo que hay que hacer. Pues venga, aquí entonces nos damos unos cursos. El compadreo de Madrid, el compadreo asqueroso de Madrid, de la derecha de Madrid en concreto. Así ya está. Que no es aquí. Esto salpica la sentencia, salpica el tribunal. ¿Cómo queda esto? Bueno, el tribunal ya está salpicado, porque no es normal que en una sentencia sin precedentes contra un fiscal general del Estado, un fallo, todavía no conozcamos la sentencia, pero que encima tengamos que admitir chistes en un foro que organiza la acusación popular
de ese juicio, no se me ocurre nada más obsceno que el ponente haciendo chistes sobre una sentencia que tiene que redactar y que todavía no está redactada. Feo, muy feo, porque además hay sentencias claramente por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional, donde manifiestamente dicen que los jueces no solamente deben ser imparciales, y deben parecerlo. Y esto probablemente sea un motivo de recusación. Es decir, con lo cual estamos en un lío extraordinario en la política española y en el mundo judicial. Si esto no es un motivo de recusación, creo que está claro que lo debe ser. Acaba de hablar Pachi López, pasillos del Congreso. Ahora mismo el conflicto de intereses, los jueces que condenan trabajando para una de las acusaciones. Pachi López. Cuando una noticia llama tanto la atención, genera tanta sospecha, lo que se necesita es una explicación. Y espero que estos tres magistrados nos expliquen por qué. Porque si no, nosotros seguiremos manteniendo la sospecha también sobre una sentencia. Marta, Luis. Bueno, la sospecha sobre... Vamos a contar enseguida. 3 magistrados del Supremo trabajando para una de las acusaciones, para el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Enseguida, pero hoy la noticia política y la imagen política es esta, porque si los ánimos no estaban ya lo suficientemente al rojo, hoy se han calentado todavía más. Esta es la anatomía de un patinazo. Mire, gobernar no es vivir en el palacio, no es controlar la televisión pública, ni el resto de las instituciones. Esto ya lo superaban los españoles hace 50 años. ¿Sabe una cosa? Se va a rodar algún día una serie de televisión sobre sus años de presidente y se titulará Perdón. Señor Feijóo, será terminado el tiempo. Entre sus virtudes, señor Feijóo, no está el de ser un buen parlamentario. De todas formas... Señora, yo entiendo que ustedes tengan que apoyar a la señora Ayuso. En definitiva, el primer punto del contrato que firmó con ella es obediencia ciega. Los ánimos en torno al fiscal general del Estado estaban enconados ya. Después de esto, Óscar Puente acaba de decir, Hernández mancha es Adenauer en comparación con este adobe, dice... Ahora mismo la oposición en llamas y si teníamos un ambiente crispado, Cristina Cañedo, lo que tenemos a esta hora es un auténtico incendio después de la condena al fiscal general del Estado, Cañedo. Sí, y ese que acabamos de ver se ha convertido en uno de los momentos más comentados esta mañana aquí en el Congreso, con el ministro de Transportes señalando esa debilidad de la figura política de Alberto Núñez Feijóo como presidente de la oposición. Ese primer cara a cara entre el presidente y Feijóo es uno de los más importantes en cada sesión de control al gobierno aquí en el Congreso y hoy a Feijóo le ha salido mal, pero lo cierto es que en el Partido Socialista llevan ya tiempo poniendo el foco ahí, en esa debilidad del líder del Partido Popular en estos momentos. Sí. Queremos elevar el nivel de exigencia lingüística, cultural y constitucional. Pensé que era Bruce Springsteen, pero no era Bruce Springsteen. La estigmatización de responsables de las emisiones de metanol. El Partido Socialista hoy está con las palomitas recuperando vídeos como este. Y en tercer lugar, todos los españoles que somos catalanes. Una mujer presidenta de la Junta de Extremadura, apellidada Gallardo. Hoy esto está enconando todavía más los ánimos y haciendo mucho más complicada una situación política que a esta hora tiene novedad judicial. El Consejo General del Poder Judicial acaba de avalar por unanimidad a la nueva fiscal. Teresa Peramato recibe el apoyo unánime de todos los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Análisis, lectura hoy aquí en la mesa. Claro, efectivamente, Javier. O sea, no es una cuestión de incompatibilidad formal, ¿eh? No. Ellos pueden dar cursos perfectamente. Claro, aquí es una cuestión de ética. Si estos 3 magistrados, uno de ellos el presidente de la sala, deberían estar dando esos cursos coincidiendo con el lunes, martes y miércoles previos a que el jueves den a conocer ese veredicto. Es decir, en los 3 días de deliberaciones participaron
bueno, impartieron, de hecho, unas clases que les fueron remunerados, como es habitual, por el Colegio de Abogados de Madrid, que es una de las acusaciones que están presentes en el juicio al fiscal general del Estado. ¿A vosotros qué os parece? Bueno, tú decías una cuestión ética, yo añadiría también estética, porque creo que tiene mucho que ver con la imagen que se proyecta. Es verdad que se imparten cursos muy a menudo, es verdad que el Colegio de Abogados de Madrid tiene 75.000 colegiados, que hasta donde yo sé es bastante activo en esta impartición de cursos, y los jueces participan. A mí me cuesta mucho trabajo creer que vaya a afectar en algo, por mucho que coincidiera con los días de deliberación, pero sí coincido en que en el debate de la estética, pues quizás lo deseable sería que hubieran estado solo concentrados en esa deliberación de la sentencia y, sobre todo, no sé si habría sido posible o posponerlo o efectivamente no participar. O sea, quiero decir, me parece pertinente el debate, no tanto del régimen de incompatibilidades, pero sí por un debate estético. Dicho esto, creo que más allá de la coincidencia, me parece complicado pensar que eso haya podido interferir en algo en lo que respecta al juicio del fiscal general. Yo voy a otra pregunta que me he hecho durante todo este procedimiento, que es ¿por qué el Colegio de Abogados estaba personado como acusación popular en este juicio? Has dicho, es muy activo en la impartición de cursos, fabuloso. Como todos los colegios profesionales. ¿Cuánto de activo es en personarse como acusación popular en un caso tan político? Vamos a comenzar hoy con una exclusiva. 3 magistrados que juzgaron al fiscal del Estado del tamaño de la dimensión del fiscal general. Dejo ahí la pregunta. No, pero ellos lo dijeron, Berna, para situar el contexto. Ellos lo justificaron en que, según ellos, se había roto un vínculo sagrado, que es el del secreto de la comunicación entre cliente y abogado. Sí, pero no digo para eso, es para el contexto. Así es como ellos lo justificaron. Pero no deja de escamarme. Me encantaría saber en cuántos procedimientos se personan de esta manera. Pero bueno, yendo a la cuestión del curso en sí, que efectivamente tenéis razón, es cuestión de ética, de estética, y yo elevo también mi calificación del Tribunal Supremo ha caído en la indignidad, desde mi punto de vista. Es decir, un fallo sin sentencia. Ahora vamos a esperar la sentencia tranquilamente mientras ellos ya han fallado en una cosa bastante inédita y rara, no inédita, pero sí rara en un caso de esta dimensión. Un fallo sin pruebas conocidas, un fallo con unos indicios más que cuestionables. Yo no sé si han practicado alguna diligencia secreta que nos hayamos perdido, pero yo estoy deseando leer esa sentencia para ver cómo nos sorprende y cómo arma algo en el que parecía que no hay armazón por las cosas que hemos analizado en esos días de juicio. En fin, las extravagancias que hemos encontrado en este caso se suman ahora a este curso que estaban dando para una acusación popular como el Colegio de Abogados y de forma remunerada y, en fin, de verdad, indignidad. Claro, nosotros, teniendo esta información, hemos preguntado al Tribunal Supremo y al Consejo General del Poder Judicial. Y ellos lo que confirman, Irma, es que los magistrados, al parecer, no necesitan una autorización para impartir esos cursos. No, es decir, no está dentro del régimen de incompatibilidades siempre que no tenga vocación permanente y no supere las 75 horas anuales. Estos cursos están remunerados, cobraron 90 euros la hora cada ponente y 270 euros más para Antonio del Moral, que fue el coordinador de estos cursos. En concreto, tanto Martínez Arrieta dio 2 horas de ponencia y Antonio del Moral y Verdugo fueron 4 horas las que impartieron. Son unos cursos que se llevan celebrando años, esos nos comentan fuentes del Supremo, por los que han pasado magistrados del Tribunal Supremo de todas las jurisdicciones. Son cursos de casación y se les dan a abogados del turno de oficio. Ahora mismo estos cursos, según lo que hemos podido saber, son obligatorios para todo aquel abogado del turno de oficio que quiera acceder a los recursos de casación, y lo que se nos dice es que se cuenta con los mejores, con los magistrados más especializados en este tipo de recursos para impartir esas ponencias. También nos dicen esas mismas fuentes que impartir estos cursos forma parte del deber ético de los magistrados de colaborar en la formación de los profesionales que ejercen el turno de oficio. Colegio de Abogados de Madrid, Irma.
Pues el Colegio de Abogados de Madrid, también nos hemos puesto en contacto con ellos, nos confirman efectivamente que es una práctica habitual, normalizada, nos dicen, y transparente. Nos dicen que los perfiles se seleccionan por experiencia, cualificación y trayectoria. Destacan también que han impartido clases en ese centro de estudios jurídicos del ICAM otros jueces, fiscales y abogados, e incluso destacan que también ha impartido cursos la candidata a la Fiscalía General del Estado, Teresa Peramato. Dice que este año son 399 los cursos que han realizado, que han participado 726 ponentes, un número que se va a incrementar de aquí a finales de año, y también precisan que los cursos y ponencias no los organiza la Junta Directiva de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid, que el Centro de Estudios del ICAM en este caso actúa de una manera totalmente autónoma, con independencia técnica, y que la composición del profesorado, nos inciden, responde solamente a criterios de mérito, especialización y adecuación al contenido informativo. Pero no responden a la principal pregunta. Por supuesto que no hay incompatibilidad administrativa. Preguntamos si es ético. Si es ético que 3 magistrados que están juzgando, en este caso al fiscal general del Estado, acepten dinero del Colegio de Abogados de Madrid, personado como acusación en el proceso, exactamente en la misma semana en la que están deliberando el fallo del fiscal general del Estado. Toni Aira, molt bon dia. ¿Qué tal? Buen día, Silvia. Yo digo que a estas horas tú ya tienes una peli para definir esto, ¿no? Bueno, a ver, me ha venido a la cabeza el crepúsculo de los dioses, porque al final fíjate que estamos hablando de un estamento en cierta manera endiosado desde hace tiempo, que se puede permitir hacer casi de todo, hasta hace poco con poca lupa. Y me parece eso lo más interesante de la información que estáis dando. Fíjate que estuvimos viviendo del 2008 en adelante unos años de una crisis económica y financiera que derivó en una crisis de confianza de la gente respecto a las instituciones, y ahí se erosionó la monarquía, se erosionaron las grandes instituciones de partidos políticos, los clásicos, etcétera, pero la justicia aún quedaba en una cierta burbuja, ¿no? Y yo creo que de unos años para aquí ese estamento judicial, yo creo que por defectos propios, por errores propios, aquello que se diría en tenis errores no forzados, también se ha expuesto a esa lupa y a un desgaste que este proceso mismo, este enfrentamiento tan manifiesto entre instituciones judiciales lo muestra, y comportamientos como estos que hace unos años no hubiesen trascendido, nadie se hubiese preguntado sobre ello, pues se exponen en público y evidentemente también ayudan a esa erosión. Ya no es solo el hecho explícito de hacer ese curso con una parte implicada en un proceso tan crudo, sino incluso haber oído a uno de estos jueces hacer chascarrillos sobre si ahora tiene que dejarlos porque se va a redactar la sentencia o tiene que cerrar la sentencia del fiscal general. Eso es forma, pero también es fondo. Eso desgasta en la forma, pero también desgasta el fondo de una autoridad judicial que hace unos años eso estaba por encima del bien y del mal, y yo creo que ha caído al barro bastante general de una confrontación política muy poco edificante para la mayoría de los ciudadanos.